Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios, dame entendimiento para que yo pueda transmitir este mensaje tuyo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Le damos la bienvenida a todos, le damos la bienvenida también a los que nos ven a través de las redes sociales, que ya son muchos, ¿verdad? Espero que usted dé like a estos videos para que esos algoritmos puedan llevar también a sus familiares y también que compartan ustedes la sana doctrina a otros, ¿va? Contamos con una librería cibernética que nosotros podemos estudiar la palabra diligentemente. Y hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Entonces, si usted escucha algo medio raro cuando leo, no es que estoy leyendo mal, es que estamos usando esta Biblia que está más apegada al original. Y hoy tenemos un tema muy importante, ya tenemos una carpeta de los secretos de Génesis, ¿verdad? ¿Por qué son secretos de Génesis? Alguien me dijo, si fueran secretos, pues no estuvieran en la Biblia, pero sí son secretos porque mucha gente no sabe interpretarla, no sabe lo que está hablando el tema. Vamos muy despacito, vamos, creo que ya llevamos 3 o 4 meses de los secretos de Génesis y apenas vamos en el capítulo 4. Pero son muy interesantes. Yo pienso que el libro de Génesis es mucho más profundo que el libro de Apocalipsis, si usted no lo sabe. Porque yo estudié escatología, entonces el libro de Apocalipsis no es tan difícil como del principio de Génesis, que significa el comienzo, o Génesis significa la semilla o semillero, ¿va? Entonces, los secretos de Génesis, capítulo 4, del 8 al 13. Vamos a ver únicamente, ¿cuántos versículos? Bien poquitos, ¿va? 5 versículos. Pero ya saben que es muy profundo el mensaje de Dios. Y vamos a ver el por qué Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque pues no porque fue de casualidad, no, porque Dios nos quiere enseñar algo también con esta lección de cómo actúa el ser humano. Entonces vamos a ver cómo actúa el ser humano, qué camino tiene el ser humano, qué pasos tiene el ser humano, porque esos pasos se repiten constantemente si usted no lo sabe, ¿verdad? Porque Caín mató a su hermano Abel, ¿verdad? Ya en el contexto del otro programa, en el programa pasado vimos, ¿verdad? De la familia de Caín, de Abel, porque Dios instituyó a Adán y Eva, pero también instituyó a la familia. Muchos no entienden ese concepto de que, ¿cuándo nació Abel? ¿Cuándo nació Caín? No, que nacieron ya cuando los sacaron del huerto. No, no es cierto, porque Dios instituyó a la familia antes que salieran del huerto, y instituyó el matrimonio, Adán y Eva, y también instruyó a sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si Caín y Abel, en ese entonces, eran a semejanza de Dios, en ese entonces Caín perdió su salvación porque era otro sistema de salvación. Y Caín era a semejanza de Dios, tenía el Espíritu Santo y aún así pecó y mató a su hermano. Entonces, tener al Espíritu Santo no te hace exento de hacer algo malo o algo terrible. Entonces, por eso tenemos que lavarnos con la palabra de Dios para ser mejores y no errar y hacer lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces, muchos escépticos, personas dicen, no, que no sé por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín, porque Caín, dice la Biblia, que hizo lo mejor. No es que Dios rechace lo mejor de ti, no es que Dios rechace lo mejor que tú haces las cosas o que tú quieres hacer las cosas. Dios rechaza si tú te sales fuera de su palabra, fuera de su orden. No importa qué tan bueno seas, no importa qué tan bueno hagas. Si tú te sales fuera del orden de Dios, Dios no lo permite y estás en el camino de Caín, no estás en el camino de Dios. ¿Va? Dice Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿va? Entonces, si tú no estás en el camino de Dios, estás en el camino de Caín. Y si tú no eres hijo de Dios, eres hijo del maligno, hijo del padre de mentira, hijo de Satanás. Aquí nada más hay 2 clases de seres humanos, hijos de Dios, hijos del diablo. No hay medios coludos o medios rabones.
hay uno o el otro. Entonces vemos que, vamos a ver el por qué lo mató, ¿va? Bueno, primeramente porque Caín no obedeció la palabra de Dios. Por eso es muy importante obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, dicen en una iglesia, pues vamos a hacer un retiro. Y la Biblia no habla de retiros. ¿Usted cree que le agrada a Dios? No, eso es camino de Caín. No, que vamos a tener una reunión de mujeres. Eso no está en la Biblia, entonces es camino de Caín. Dios lo llama a un religioso todo lo que se salga fuera de su camino. No importa si tú eres ateo, escéptico, agnóstico, si tú no crees en nada, si tú crees en una pata de conejo, si tú no eres de Dios, eres un religioso, porque el religioso cree en sí mismo, cree lo que él piensa, cree lo que él cree lo que está correcto, lo que está haciendo. Entonces es muy importante este tema. Se trata de que Caín no siguió las instrucciones de Dios. Por eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, sigamos las instrucciones de Dios. Porque entre más sigamos las instrucciones de Dios, dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él es premiador o galardonador. Un día nos va a dar coronas y premios, ¿verdad? A los que le buscan. No, yo busco a Dios, pero la Biblia dice diligentemente, como en las instrucciones que Él tiene, como Él quiere. Porque, ay Dios, yo te prendo una velita. Aquí no hay velitas. No estoy haciendo nada malo. Yo adoro así a Dios. Camino de Caín. Por eso hay muchas religiones, muchas denominaciones, porque piensan que están bien. Pero vamos a ver por qué piensan ellos que están bien a través de este estudio, es muy importante, ¿va? Entonces, veremos paso a paso el camino de Caín como es, ¿verdad? Por eso tenemos 5 puntos, esos son los 5 puntos de los pasos de las personas que están en el camino de Caín, ¿verdad? Entonces, las personas que están fuera del camino de Dios, fuera de Jesús, fuera, porque dice Juan 14:6 que Él es el camino, están en el camino de Caín, no hay otra, ¿va? Aquí no hay otros caminos. Y dice la palabra de Dios, ¿va? Que ellos creen en su propio entendimiento, que están bien. Y si tú dices que estás bien, que tú entiendes eso, que Dios te puso eso en tu corazón, que tú piensas que Dios quiere esto de ti, entonces tú estás contra Dios, porque Dios dejó todo escrito aquí. Cómo yo me dirijo, cuáles son mis instrucciones. Aquí están las instrucciones en este maravilloso libro, ¿va? Entonces, dice, este es un excelente ejemplo de la salvación, ¿verdad? Porque vimos en el capítulo pasado que Abel, ¿verdad? Que está aquí muerto, le ofreció un cordero como sustitución para que él pagara sus pecados. Y Caín le ofreció el fruto de sus obras, de sus manos, lo mejor. Y dice en la Biblia que Dios respetó la ofrenda. En el original dice respetó, porque muchas Biblias pusieron Dios le agradó. No, respetó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque él hizo lo correcto. Entonces, si tú quieres servirle a Dios, si tú quieres adorar a Dios, si tú quieres ofrendar a Dios, hazlo correctamente. ¿Para qué? Para que Él respete tu ofrenda, Él respete tu devoción, Él respete y así Él te puede bendecir, ¿verdad? Entonces es un excelente ejemplo de la salvación, que la salvación no es por obras, dice Efesios 2:8-9, que somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, para que nadie se gloree. El siguiente versículo dice no por obras para que nadie se gloree, versículo 2:9. Entonces vamos a ver Romanos 3:25, dice un versículo que siempre nos tenemos que aprender y memorizar. Dice la palabra de Dios, Romanos 3:25, al cual Dios puso como propiciación por su fe en su sangre. Entonces nosotros para ser salvos, tenemos que tener fe en la sangre que derramó Jesús en la cruz del madero, ¿verdad? Al cual Dios puso como propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, por la remisión de pecados pasados, por la paciencia de Dios. Entonces dice como propiciación, es lo que hizo Abel, puso al cordero como propiciación en el lugar de él. ¿Sabes qué, Dios? Yo no soy suficientemente bueno, ¿sabes, Dios? Yo no puedo pagarte con nada mis
mis pecados, pero yo te ofrezco este cordero, la sangre de este cordero, para que tú me limpies. Entonces Dios instituyó eso. Entonces dijo, ok, esa ofrenda yo la respeto, porque eso Él acordó, ¿va? Entonces, se llama eso teológicamente expiación. La salvación viene por expiación. En inglés se llama atonement. Atonement quiere decir un acto que es sagrado, que se tiene que derramar sangre. Entonces, para tú hacer las paces con Dios se necesita sangre. Por eso ninguna persona en el mundo que dice, yo me porto bien, yo hago obras, yo le ayudo a la viejita de la esquina a cruzar la calle, le corto las uñas, no importa. La salvación es por sangre. Entonces, por eso nosotros tomamos prestada la sangre del cordero para que nosotros seamos limpios, ¿verdad? Pero Caín pensó, no, yo con mis propias manos yo puedo hacer mis logros, yo le di lo mejor a Dios, mi mejor de mis cosechas, pero Caín no ignoró lo que dice Dios, ignoró las escrituras. Dicen, estamos en Génesis 4, en Génesis 3 dice que Dios maldijo la tierra. Entonces, ¿cómo tú crees que un fruto de algo maldito Dios lo iba a recibir? Entonces vemos que eso pasó, ¿verdad? Entonces respetó su ofrenda. ¿Por qué? Porque está dentro de los parámetros de Dios. Por eso mucha gente dice, es que yo soy pastora. Yo no estoy haciendo nada mal a nadie. No está dentro de los parámetros de Dios. Entonces, esa persona está en el camino de Caín. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo correcto. ¿Y sabe dónde va el camino de Caín? Hacia el infierno. Porque lo que más Dios detesta es que tú tuerzas la palabra de Él. Eso es lo que más Dios odia y lo que más Él honra. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ese temor cuando nosotros estudiamos diligentemente o enseñamos o predicamos de enseñar lo correcto, ¿verdad? Entonces dice Génesis 4:7, vamos a ver el contexto inmediato, dice muy rápidamente, porque vamos a empezar en el 8 y dice la palabra de Dios 4:7, dice, y si hicieras bien, no serás aceptado, y si no hicieras bien, el pecado está acechando a la puerta y te desea, y tú te enseñarás sobre él. O sea, Dios le habló a Caín, el hijo, ¿sabes qué? Si hicieras bien, bien te va a ir, pero si hicieras mal, antes de matar a su hermano, te va a ir mal. Y es lo mismo que Dios dice, porque Dios nunca pregunta a alguien, nunca le dice a alguien algo que te trate de autoconsolar o algo que tú desvíes la atención de Dios o algo que tú te puedas autojustificar, ¿verdad? Como en el jardín del Edén, ¿se acuerdan que la serpiente le dijo a Eva? Con que Dios dijo, o sea, está cuestionando la palabra de Dios. Y así mucha gente dice, con que Dios dijo, no hay apóstoles, con que Dios dijo, no hay profetas. O sea, cuestiona la palabra de Dios. ¿Quién dijo eso? No es cierto, yo pienso de esta manera, a mí me enseñaron de esta forma, pero Dios tuvo el lujo de detalle dejar todas las sagradas escrituras para nosotros dirigirnos correctamente, ¿verdad? Y dice, enaltecido, ¿verdad? Será, ¿va? Dice la palabra de Dios, si hicieras bien acechando la puerta, dice 8, dice, vamos a ver el 8, va, el primer versículo de nuestro estudio, ¿verdad? Dice, y habló Caín con su hermano, Aquí hay algo muy profundo, dice que habló, ¿va? Antes que lo matara, habló. Muchos estudiosos, muchos eruditos dicen que hablaron, ¿va? Porque eran hermanos, ¿verdad? Caín era el primogénito, Abel era el segundo que había nacido, ¿verdad? No son gemelos, ¿verdad? Porque muchos escépticos dicen, no, son gemelos, no, son hermanos, uno nació primero y después, quizás a los 9 meses o los 2 años después, nació Abel, ¿verdad? Y hablaron. ¿Usted sabe qué habló Caín con Abel? Bueno, yo me imagino, o muchos eruditos o muchos estudiosos piensan que Abel le dijo a Caín, ¿sabes qué? Tu ofrenda no te la aceptó el Señor, mata un cordero, sacrifica un cordero,
porque si tú crees que tu ofrenda fue aceptada, estás muy equivocado y no te va a perdonar tus pecados. ¿Por qué? Porque Abel obviamente amaba a su hermano. Y si tú amas a alguien, le tienes que decir la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, si tú amas a alguien, le vas a decir, no, comadre, usted su religión y yo mi religión. Entonces no la amas, esa persona. O si alguien dice un disparate de la palabra de Dios y tú te quedas callado, no, tú estás bien, sí. No, tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Estás mal. Si tú amas a esa persona, le tienes que decir, ¿sabes qué? Tú estás mal porque Dios instituye esto. Para que tú seas salvo, tienes que proveer un animal y derramar su sangre por tus pecados, por propiciación de tus pecados, ¿verdad? Entonces hablaron, dice la palabra de Dios, y habló Caín con su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, ellos estaban en el campo. ¿Por qué lo sacó Abel de la casa? ¿Por qué Abel lo sacó de otro lugar? Porque sabía que muchas personas hacen sus malas acciones en otro lugar. Muchos asesinatos son cometidos fuera del hogar o en el bosque, en el campo, para tratar de encubrir el crimen, para que no te vean. Muchos asesinos hacen eso el día de hoy. Entonces dice la palabra de Dios. Dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Caín se levantó, ¿verdad? Se levantó. Entonces, la palabra de Dios, de esa palabra dice, se levantó. Se levantó. No quiere decir que estaban sentados los dos y se paró, no. Se levantó, es que dijo que él dijo, cállate Abel, yo soy el hermano mayor, tú no vas a decir nada. O sea, yo tengo autoridad sobre ti porque yo soy el primogénito, yo soy tu hermano mayor. O sea, se levantó, o sea, impuso su autoridad sobre él. Pero al hacer eso no solamente se exaltó, se esponjó, sino también mató a su propio hermano. Y es el primer asesinato que la Biblia habla. Un asesinato, el primer asesinato que hubo en la humanidad, porque dice muchos humanidad, porque mucha gente dice que hubo otros tipos de personas antes de Adán y Eva, entonces humanidad viene de Adán, la palabra humanidad viene de Adán. Cada vez que alguien te dice humano, te dice que tú eres hijo de Adán, en otras palabras. Humano viene de Adán en latín. Entonces, es el primer asesinato en la humanidad y fíjese que lo comete un miembro familiar cercano de sangre. Entonces, no estamos exceptos a cometer faltas a nuestro alrededor, a nuestras familias o dentro de nuestro hogar. Sabía que muchas niños que son molestados o niñas que son violadas o etcétera, etcétera, muchas veces los criminales están en torno de su hogar o son familiares o son conocidos. La mayoría de veces, el 80 al 90%. No es un extraño que vino de otro pueblo y se llevó y abusó del chamaco, de la chamaca, no, es alguien que muchas veces se conocen. Y también en los secuestros es gente que te conoce, igual. Alguien te tiene que conocer para hacerte mal. Entonces es muy importante que nosotros tratemos de guardar a los que nosotros amamos, ¿va? Y si usted, por ejemplo, viene, yo he visto muchas veces, en muchas ocasiones que me platicaron que había personas que trabajaban con la palabra de Dios y metían personas a su casa. Esas personas pueden quizás molestar a las chiquillas, uno no sabe, uno debe de guardar a su familia. O si usted tiene una casa muy grande, sí, los ponen en un cuarto allá separados, pero usted siempre debe de guardar a su familia, porque usted nunca sabe. Ya ve que lo que pasó con Caín y Abel. Entonces uno siempre tiene que guardar a los que usted ama, no porque se digan ser cristianos, hijos de Dios, que son misioneros, no. Tú siempre tienes que guardar a tu familia. En la iglesia se empieza por el hogar, no por otro lugar. Si tú eres un buen padre, una buena madre, eres un buen miembro de la iglesia, porque tú no puedes hacer las cosas al revés, ¿verdad? Entonces, dijo Caín, ¿verdad? Dijo Caín, dice... Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Se fija cómo Dios siempre hace esa pregunta? ¿Dónde está
¿Dónde está tu hermano? Porque obviamente Dios es omnisciente, Dios sabía que ya se lo había echado, ya lo había matado, ¿ah? Entonces muchas veces Dios quiere que nosotros confesemos con nuestros labios, como dice Romanos 10:7, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que nosotros tenemos que confesar la salvación a otros porque tenemos que ser testigos, tenemos que ser públicos. Entonces es muy importante que sepa cómo Dios habla. Dios siempre va al grano. Dios siempre pregunta a las personas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tú haces? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué me fallaste? Nunca Dios en las Sagradas Escrituras te habla para que tú te autojustifiques, ¿va? Porque imagínese, primero le dijo, ¿dónde está tu hermano? O sea, Dios no le dijo, ¿por qué matas a tu hermano? Porque pues, obviamente a lo mejor Caín le hubiera dicho a Dios, pues, se lo merecía, me faltó el respeto, yo soy el hermano mayor, fue un accidente. Así muchos se justifican de sus actos, de que fue un resbalón, por eso engañé a mi mujer, justifican sus actos. ¿Va? Así me dijo una persona hace años, dice, no, es que yo tuve un pequeño desliz. Digo, no, tuviste fornicación, no un pequeño desliz, así lo llama la Biblia. No, que está un poquito amanerado, no, eso se llama sodomía. No, tú no puedes llamar lo bueno malo ni lo dulce amargo, dice Jeremías, tú tienes que llamar las cosas como son, ¿va? Porque mucha gente tiende a decorar su pecado, es que fue un error, es que yo no le iba a disparar, pero le jalé el gatillo. Entonces, lo mataste, y tú tienes que ser responsable por tus actos. Y eso es lo malo, que en la psicología te enseñan lo contrario. En la psicología te enseñan, yo estudié dos años de psicología, te enseñan a echarle la culpa a otro. Sí, yo soy así porque porque tu padre te abusó, no te preocupes, entonces me está justificando lo que soy. No, dice la Biblia que nosotros tenemos que ser responsables por cada uno de nuestros actos, no importa qué hagamos, ¿verdad? Y dice la Biblia, ¿verdad? Y respondió, no sé, ¿dónde está tu hermano? Dice, no sé, o sea, le mintió a Dios, ¿no? ¿Cómo que no sabe si lo dejó tirado ahí en el campo en un charco de sangre? Dice, no sé. Dice, y cuestiona él a Dios, ¿soy yo guarda de mi hermano? O sea, yo tengo que babysit a mi hermano, yo lo tengo que cuidar, yo soy el responsable con él. ¿Qué pasó? Y yo no soy para estar cuidando a mi hermano menor. Y mucha gente agarra ese texto de yo no soy guarda de mi hermano mal, y muchos lo han cambiado y dicho, no, pues tú tienes que ser guarda de tu hermano y las religiones se tienen que unir y nosotros vamos a hacer una sola religión y las iglesias evangélicas todas se van a juntar. Eso se llama nuevo orden mundial. Dios lo prohíbe. Si la persona no cree exactamente lo que dice Dios, no está dentro de los parámetros de Dios, él no es un hijo de él no es un cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Muchas iglesias te dicen que estamos unidos, estamos todos unidos, vamos a unirnos como iglesia, vamos a unirnos para que todos los cristianos de México, para que nosotros podamos proclamar la palabra de Dios, nuevo orden mundial, camino de Caín. ¿Verdad? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que hay citas que comprueban lo contrario. Primero, ¿en qué erró Caín y cuál es el camino de Caín? La persona elige su propia ocupación o papel o rol que va a desempeñar en su vida. Muchas veces las personas fallan dicen, yo voy a ser policía y Dios no quiere que seas policía y a los pocos años te haces un policía corrupto. O sea, tú tienes que elegir una ocupación que Dios te pueda usar, que Dios te dé la luz verde, que Dios te diga, estás bien, es un trabajo digno, es un trabajo que tú puedes sostener a tu familia, porque muchas veces erramos en la ocupación. Por eso dice que Abel era pastor de ovejas y él decidió ser agricultor. Yo quiero ser agricultor porque de ahí le sacas a la tierra bonito. No tiene nada de malo ser agricultor, pero sí tiene mucho de malo ser un agricultor y ir contra la palabra de Dios, o ser un agricultor
y hacer las cosas mal, que tú vas y le compras a un agricultor 1 kilo de frijoles y te da 3/4. Entonces, la ocupación es lo primero que las personas fallan para entrar en el camino de Caín. Segundo, el tiempo, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Pasa un tiempo y las personas dicen, no, estoy bien con lo que estoy haciendo, no le hago nada mal a nadie, así saco mi dinerito, el que no tranza no avanza, etcétera, etcétera. O sea, se autoengañan. Eso se llama en inglés deceive. Deceive es que tú estás tan engañado que crees que es verdad. Y así hay muchas personas en muchas iglesias que ellos creen que están bien, que ellos tienen la palabra de Dios correctamente bien, que ellos están adorando a Dios correctamente, que ellos están sirviéndole a Dios correctamente y están, ¿cómo? Autoengañados, porque de tanto tiempo que lo han hecho, ellos piensan, no, estoy bien con lo que estoy haciendo, estoy bien como yo le sirvo a Dios, estoy bien como cuáles son mis prioridades, estoy bien que no estudie, estoy bien que yo voy a la iglesia y yo le sirvo y yo le sirvo a mi manera y estoy bien. Entonces siempre el camino de Caín siempre empieza con una ocupación, un papel que Dios no quiere que tú hagas y el tiempo hace que tú pienses que esté bien. Así hay muchas iglesias falsas que les dice el falso ministro, les dice esto es esto, y nadie se da el tiempo de tomar la Biblia a ver si es cierto. Entonces, caen en el autoengaño. Creen que están bien. Una persona que está autoengañada, ¿verdad? Yo he hablado con muchas personas y dicen, no, es que no tienes dinero porque no diezmas. Porque yo ya lo comprobé, o sea, de tanto que solo han dicho ya están engañados. Cuando no existen los diezmos, dice que cada quien dé como propuso en su corazón. Eso es lo que dice Dios. Entonces, si tú dices otra cosa, estás engañando a la gente. Entonces, es muy importante que sepas que una ocupación te puede dar un autoengaño, pero un autoengaño como un fraude, que tú crees que estás bien cuando no estás bien. Eso es lo peor que puede pasar, que una mentira tú creas que sea verdad. Y lo más grandioso que Dios puede hacer es mentir una mentira, ¿verdad? Pero siempre te tienes que dar cuenta que si tú te estás autoengañando a ti mismo, ¿va? Número 3, ¿va? El Caín, ¿va? Los logros, mis obras, ¿va? Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esto por Dios, yo le sirvo a Dios, ¿va? Mucha gente tiende a decir el religioso, el que no es hijo de Dios, es un religioso. Religioso. Un religioso puede ser cualquier persona que va contra la palabra de Dios. No necesariamente tiene que tener una denominación, una religión, no. Un religioso es que él cree que está bien, él cree que está en lo correcto, él cree que está bien. Por ejemplo, muchas gentes que están en el camino de Dios, dice, yo te ofrezco mi ayuno, Dios. ¿Y dónde dice que tú tienes que ofrecer ayunos? Aquí no dice. Yo te ofrezco mi oración, Dios. Al contrario, dice que tú tienes que rogar sin cesar la palabra de Dios. Entonces, muchas veces es religiosidad. Entonces, vemos número 4, ¿va? Cuando tú le dices a la persona que estás en la posición correcta, ¿sabes qué, comadre? Pues ya no te conviene trabajar en el table dance. Pero no, yo estoy en trabajo digno, me quito la ropa y no me acuesto con nadie, estoy bien. Eso es porque está autoengañada. Pero dice, mira lo que he logrado, mi casa y todo, pero ya cuando tú le dices la verdad a las personas, se ofenden y se molestan. Cuando tú a un religioso le dices, ¿sabes qué? Estás mal lo que estás haciendo, se ofende y se molesta. Se ofende y se molesta. ¿Ah? Si pudiera sacarte los ojos ahí mismo, te los saca, pero no puede. Entonces, cuando tú le dices a alguien que está mal, se enoja. Cuando tú le dices, ¿sabes qué? Comadre, ese rosario no le sirve, esas oraciones, esa virgencita tampoco, esa velita tampoco.
No, ¿cómo me vas a decir eso si toda mi familia ha hecho eso? O sea, se ofende, porque es en el camino de Caín. ¿Por qué? Porque no está haciendo el camino de Dios, ¿va? ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios, tú lo amonestas, lo regañas, sí, no, tienes razón, porque Dios dice eso, no porque el pastor dice eso, no porque la hermana dice eso, no porque mi esposo dice eso, porque lo dice Dios. Entonces, debes de uno hacerle casos a Dios. Y número 5, ¿va? En el camino de Caín es la persecución y venganza, ¿va? Van a querer a las personas vengarte de ti. Si tú les dices que están mal, que no están en la verdad, que no están en el camino de Dios, que están haciendo lo que ellos quieren, ellos al rato se vengan de ti. ¿Cómo se vengan? Hablan mal de ti, te señalan, te ponen mal, nada más están viendo a ver qué haces mal para decir. Tú puedes hacer 100 cosas buenas y haces una mala y te la van a recordar toda tu vida. Porque el cristiano no está exento a fallar. Entonces, si tú haces 100 cosas buenas y haces una mala, ya con eso te tachan y te lo sacan en cara y te lo vuelven a sacar en cara porque hay una persecución, una venganza. Como hijo de Satanás incircunciso me dice que estoy mal. Bueno, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, hay venganza, hay persecución, ¿verdad? Pero lo vamos a ver estos más a fondo, ¿va? Entonces dice, decayó su semblante, ¿va? Pues se puso triste cuando Dios rechazó las ofrendas, se puso molesto, ¿verdad? Se enojó, se desanimó, ¿verdad? Pero hay cosas que debemos saber. Entonces, vamos a ver cómo la traición y la guerra son partes de la naturaleza caída de los seres humanos. Vamos a ver Judas 11. Judas 11, en el libro de Judas solamente tiene un capítulo, versículo 11. Nos dice la palabra de Dios, dice, ¡ay de ellos! ¡Ay! Cuando dice ¡ay! En la Biblia, ¡ay! ¡Ay de los que están en el camino de Caín! ¡Ay! Cuando está así en la Biblia es que Dios va a hacer algo al respecto y Dios va a actuar de una manera física o de otra manera. Dice, ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! El camino de Caín, ¿va? Y se lanzaron codiciosamente en el error de Balaam, ¿va? Un día vamos a ver si predicamos de los tres, de Caín, Balaam y Coré. Y perecieron en la contradicción de Coré, ¿va? Porque Coré creía que Moisés estaba mal y él estaba en lo correcto. Que porque él no podía ser líder y Moisés sí. Es lo mismo, ¿va? No ha cambiado exactamente nada, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que se ofendió, ¿verdad? ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque se ofendió lo que su hermano le dijo. Se ofendió. Primero dijo, ¿sabes qué? Estás en la ocupación equivocada. Dios quiere que nosotros seamos pastores. No, pero que yo estoy bien, yo le doy lo mejor de mis cosechas, lo mejor frutos de la tierra. Estaba autoengañado, ¿verdad? Mira mis frutos, mira mi cosecha, mira lo que el Señor rechazó. No, estás mal. Si tú no ofreces un cordero, te vas a ir al infierno. Entonces, Caín se molestó y lo mató. Porque la persecución puede llegar a matar, a venganza. Entonces, eso sucedió, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, que muchas veces a los cristianos nos critican, nos ofenden, nos hablan mal, nos tratan de arrogantes, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros, no lo que nosotros pensemos. Oh, yo Dios te ofrezco mi servicio. Oh, yo Dios te ofrezco mis oraciones. Oh, yo Dios te ofrezco mi ayuno. No, ofrecer todo lo que nosotros seamos, toda nuestra persona, todo nuestro ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no eres hijo de Dios, eres hijo del maligno. Primera de Juan capítulo 1, versículo 12. Primera de Juan capítulo 1, versículo 12, ¿ya la tienen? Dice la palabra de Dios,
Mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Creer en el nombre no es creer en el nombre de Jesucristo. Creer en el nombre es lo que la persona hizo. Creer lo que él hizo en la cruz del Calvario. Entonces no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que creen en su nombre. Y como dice Efesios 1:13, los que creyeron a la verdad del Evangelio fueron sellados con el Espíritu Santo. Fueron sellados, fueron comprados. ¿Va? Entonces, las personas como en el camino de Caín te dicen, mucha gente dice, no, pues todos los caminos están bien, dice, todas las religiones están bien, todos somos hijos de Dios, todos adoramos al mismo Dios. ¿Nunca he escuchado eso? Todos te dicen eso. Dice, usted, así nos dijo una mesera hace años a mi esposa y a mí nos dijo, pues yo respeto su fe y ustedes tienen que respetar mi fe. Y yo me quedé, ¿qué? Si nada más ahí existe fe de Cristo y fe en Cristo, no fe en la pata de conejo o fe en tus imágenes, eso no existe. Entonces, si tú le dices eso, ¿qué va a pasar? Se va a molestar y se va a querer vengar o te va a perseguir, ¿verdad? Entonces es muy importante que solo hay un intercesor. Primera de Timoteo 2:5 nos dice la palabra de Dios. Dice, porque hay un Dios, un mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres, su nombre es Jesucristo. Entonces hay uno, nada más hay un árbitro, un mediador que nosotros podemos llegar al cielo a través de él. Dice en Lucas capítulo 11, el Padre nuestro, ¿verdad? Que todas las oraciones sean dirigidas en el nombre de Jesús. ¿Ah? Por ejemplo, yo escuché a algunos religiosos, a algunas personas en otras iglesias que están orando y que Espíritu Santo, aquí en la Biblia no dice que le ores al Espíritu Santo en ningún lado, dice que le ores en el nombre de Jesús. Entonces es muy importante saberlo. Entonces, si tú les dices, no, porque que no, tú no le pidas ni ores al Espíritu Santo porque la Biblia no lo dice, se va a ofender y va a empezar a hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque no le gustó que cayeran en su error. Un intercesor. Así como Abel hizo la voluntad de Dios, ¿verdad? Caín no hizo la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué es voluntad? Ponga mucha atención en el tablero. Porque Dios da ese libre albedrío para que tanto como Caín y Abel hicieran lo correcto o no hicieran lo correcto. ¿Están con Dios o no están con Dios? Ese es el libre albedrío. ¿Estás con Dios o no estás con Dios? Es el libre albedrío. Pero no, ¿estás con Dios o estás con un falso Dios o el que crees que tú es Dios? No, con el verdadero Dios. Ese es el libre albedrío, ¿va? Entonces Dios quiere que nosotros vengamos a sus plantas de sus pies, ¿va? En nuestra propia voluntad. Si nosotros servimos, que sea de nuestra propia voluntad. Si nosotros ofrendamos cualquier cosa, material o lo que sea, tiene que ser voluntariamente, ¿va? Entonces, Abel hizo su voluntad y no la suya. Y si amas a alguien, tienes que hablar bien la verdad, ¿verdad? Porque muchas veces las personas que están en el camino de Caín, Satanás está dentro de ellas. ¿Por qué? Porque él es el padre de mentira, ¿va? Aquí vemos el padre de mentira. Padre de mentira, Satanás, hace que las personas caigan en el autoengaño. Eso es lo peor que Satanás puede hacer en una persona, y más en una persona que conoce las cosas de Dios, que esta persona caiga en el autoengaño. Una persona que está autoengañada, quiero que usted sepa que usted le puede enseñar a la Biblia así, mira, léelo. No te cree. Pues ya está engañada, que está ciega, ya no puede ver más de sus narices. Entonces es muy importante que nosotros sepamos. Nosotros les hemos dicho muchos católicos, bueno, mi esposa le ha dicho a muchos católicos, no, que tus santos y eso no sirven de nada, porque mi esposa le dice, hay un solo intercesor que es Jesucristo, 1 Timoteo 2:5. Aquí dice en la Biblia, no le creen. ¿Por qué? Porque ya tienen un autoengaño. Es más fuerte su autoengaño de que no los deja ver y tienen escamas en sus ojos y no pueden tener una visión espiritual. ¿Verdad? Entonces, eso sigue siendo
la misma cosa desde el Edén, ¿verdad? Que cuestionan a Dios. Oh, con que Dios dijo, no te portes mal, con que Dios dijo, no mientas, con que Dios dijo, no hagas esto. ¿Será cierto? ¿Será para nosotros? O muchas personas dicen, no, dice, es que en aquel entonces la iglesia se reunía así y las mujeres usaban velo y las mujeres falda. La palabra de Dios es para siempre, no por tiempo. Muchos te quieren confundir o tratar de hablar historias falsas. La palabra de Dios persevera para siempre, para siempre, para siempre. Entonces dice la palabra de Dios que maldijo a Caín. Va, seguimos adelante, Génesis 4. Ya vamos avanzando. Ya leímos el 9. Ay, ¿dónde está Caín, tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de tu hermano? Acuérdense que no somos guarda de nuestros hermanos en nada, nada por el estilo, ni nada así. Vamos a ver Efesios 2:2. Efesios 2:2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, Efesios 2:2. Dice, cumplid mi gozo, que penséis en mismo, teniendo un mismo amor, siendo unánimes en una misma mente. Esa es la única unión que hay, unánimes en una misma mente, unánimes a la palabra de Dios, unánimes al concepto de Dios, unánimes al mensaje de Dios, unánimes al plan de Dios. Si tú no eres unánime al plan de Dios, tú no te puedes unir a aquella persona, porque piensa diferente, cree diferente, etcétera, etcétera, entonces no es de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver Hebreos 12:4, dice la palabra de Dios. Hebreos 12:4 nos dice la palabra de Dios, vosotros no habéis aún resistido hasta la sangre, combinando contra el pecado, porque vamos a ver que hay un poder en la sangre, la sangre que derramó a Abel, hay un poder, dice la Biblia, lo vamos a leer más adelante, es un poder. Hebreos 11:4, vamos a ver Hebreos 11:4, ahí ya estamos en Hebreos 11:4, ya la leímos, o 12:4 leímos, ¿va? 12:4. 12:4, entonces vamos a leer 11:4. Dice la palabra de Dios, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual obtuvo testimonio que era justo, dando Dios un testimonio, sus dones por ella, estando muerto aún habla. Entonces todas las personas, no solo Abel, aquí vemos a Abel, ¿va? Abel, aquí ponemos a Caín, para que la gente sepa quién es quién. Entonces hay un poder en la sangre que Dios considera a todas las personas que hayan muerto por causa de él, que se llaman mártires, como Esteban, que murió por la causa de Cristo, como Pablo, que murió por la causa de Cristo, como Pedro, que murió y todos los apóstoles que murieron. Su sangre sigue hablando como testimonio. En la sangre tiene poder para hablar como testimonio, pero la Biblia nos indica que la sangre de Cristo es mucho más poderosa que esos, pero es un testimonio, ¿va? Porque es un testimonio, Dios la vida por Cristo, dio la vida por Cristo Jesús, ¿va? Vamos a ver Santiago 4:4, la palabra de Dios, Santiago o Jacobo 4:4. Sí, 11:5 dice la palabra de Dios, vamos a ver, dice, sí, pero estamos hablando de Abel, el 5 es Enac, pero es igual porque todos los que murieron son de testimonio. Vamos a ver Jacobo 4:4, dice la palabra de Dios, adúlteros, adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que pues quisiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios. Entonces tú no te puedes juntar con los religiosos, tú no te puedes juntar con los hijos del diablo, tú no te puedes juntar con todo aquel que tenga la palabra de Dios torcida o chueca, porque te haces enemigo de Dios, porque Dios quiere que nosotros profesemos su palabra
correctamente, porque Él compró la iglesia a gran precio y a precio de sangre. Vamos a ver Hechos o Actos de los Apóstoles, capítulos 20 y 28, ¿verdad? Que le habla el apóstol Pablo cuando deja a la iglesia, y 20-28, y le habla a los obispos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño que sobre el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores. En algunas Biblias pusieron obispos, va, como los católicos pusieron obispos, para apacentar la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia vida, con su propia sangre. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Entonces hay un poder muy importante. Quiero que tú aprendas que trabajar para Dios no es en vano, porque si tú llegas a perder tu vida, tu testimonio va a hablar para siempre. ¿Por qué? Porque Él te hace automáticamente una persona que muere como Martín. Por eso ellos van a tener una corona especial extra en el cielo. Automáticamente Dios te hace profeta para que esa sangre siga hablando, ese testimonio siga hablando y sobre la faz de la tierra. Vamos a ver en Génesis capítulo 4 de nuevo qué nos dice la palabra de Dios. Y dice 10, dice, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano. Entonces la sangre tiene una voz, ya ve. La sangre tiene ¿qué? Una voz. O sea que alguien, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un cristiano y alguien te mata, pues no se va a quedar así Dios. Dios puede maldecir a esa persona y además tu sangre va a clamar para siempre como profeta. Dice, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano no clama a mí desde la tierra. Entonces la tierra se abrió, derramó la sangre, entonces la tierra clama la sangre de los mártires, de todos los cristianos que hay, ¿verdad? Dice, clama desde la tierra. Entonces ya dice el 11, ¿verdad? Vamos a ver el 11, ahí vamos avanzando, porque vamos hasta el 13. Ya vamos avanzando. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, o la tierra te hará maldito a ti, ¿verdad? Dice la versión original en hebreo, la tierra te va a maldecir, maldito serás, Caín. Entonces, cuando Dios te maldice, tú no puedes darle la vuelta a la maldición de Dios. Por ejemplo, Dios maldijo a la mujer en Génesis 3 y le dijo, desde ahora la mujer tendrá dolores de parto. Y aunque te tomen los mejores analgésicos y lo que sea, te va a doler. Y si te duermen y despiertas, cuando despiertes te va a doler de todas maneras, porque tú no puedes ir contra la maldición de Dios. Si Dios dice que la tierra es maldita, es maldita. Si dice que va a tener dolores de parto, también. Si dice que el hombre va a trabajar con el sudor de su frente, lo va a hacer. Y hasta cambias de color con el sol. Porque lo dijo Dios. Lo dijo Dios. Y todo lo que dice Dios, dice en Números 23, lo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces vemos Revelación 19:10. O Apocalipsis, Revelación 19:10 o Apocalipsis 19:10, dice la palabra de Dios, ¿va? Casi hasta el final. Dice, y me eché a sus pies para adorarle. Me dijo, mira, que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, tus hermanos tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, todas esas personas que mueren tienen ese espíritu de profecía, su espíritu se queda en la tierra clamando en la tierra, o sea, su espíritu no se va con el Señor, se queda en la tierra clamando hasta que el día que Él los redima y los lleve al cielo por última vez, ¿verdad? Entonces vamos a ver Lucas 11:49, ¿qué le dijo Jesús a los fariseos? Lucas, el doctor Lucas 11:29 dice la palabra de Dios. Dice, y cuando las multitudes se juntaron a decir, esta generación mala es, señal busca, mas señalando no será dada, sino la señal de Jonás el profeta, ¿va? No es la correcta, 49, me equivoqué de cita, es la 49.
Estoy leyendo la señal de Jonás, dice, por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, envié ellos los profetas y apóstoles, y a ellos a unos los mataron y otros los perseguían. Sí, fíjese, mataron los del pueblo de Israel, ¿mataron a quién? A los profetas, ¿verdad? Que Dios mandó. Pero ¿qué dice en la Biblia? ¿Quién los mató? Persecución, el mismo camino de Caín. ¿Se fija cómo la Biblia coordina? Estos son los pasos exactos del ser humano, cómo él llega a ser malo. Él piensa que, ay, soy ratero, estoy bien. Y así vivo, estafando a la gente, estoy bien. Vívente engañado porque así ya tengo mucho tiempo, no me he metido a la cárcel, ¿va? Y luego ya llega y dice, tengo mis logros, mi casita y todo, no le hago nada mal a nadie. Pero ya después, ya cuando tú le dices, estás mal, te voy a meter a la cárcel, se ofende y luego quiere vengarse con otro, ¿va? La persecución. Mateo 25, 41. Mateo 25, 41 nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos del fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Entonces un día Dios va, todas esas personas que pensaron que estaban bien van a acabar en el fuego eterno, Y ya vamos a ver otras dos citas por último. Entonces, Dios siempre te pregunta con algo de juicio. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu hijo? Siempre te cuestiona, el Espíritu Santo siempre te cuestiona así porque Dios va directo al grano. Satanás siempre va con otra pregunta, ¿va? ¿Por qué Dios si es tan bueno? ¿Por qué Dios si es tan bueno? Hay tanta mortandad en el mundo. ¿Por qué Dios si es bueno? Deja que se mueran muchos bebés en el mundo. Porque quieren cuestionar a Dios, ya con otra pregunta. Pero Dios nunca trabaja así, no son agnósticos, ¿verdad? Maldijo a Caín, ¿verdad? No trató de desviar las acciones propias. ¿Sabía que cuando mataron a uno de los presidentes de los Estados Unidos, a John F. Kennedy, agarraron al que le disparó, lo agarraron, lo metieron a la cárcel, hicieron un juicio, y luego la gente dijo, y los psicólogos de la cárcel dijeron que él hizo ese crimen porque la sociedad lo presionó. O sea, le estaban echando la culpa a la sociedad en vez del asesino, a John F. Kennedy, al que lo mató. Y eso es cierto, ¿va? Satanás siempre va a poner en duda la conciencia humana. Por eso la duda es mala, la duda es lo contrario de la fe. Tú no tengas duda de lo que el Señor puede hacer en tu vida o en ti, ¿va? Entonces, Abel, ¿va? No, pues se lo merecía, me faltó respeto, es mi hermano menor, se pasó de listo, me dijo que yo estaba mal. Lo mató porque dice que hablaron, ¿verdad? Que hablaron. Justificar sus propios actos. Vamos a ver números 35. Ya vamos a terminar, nada más vamos a ver dos citas más. Números 35. Es muy importante. El versículo 31 en adelante. Dice la palabra de Dios, ponga mucha atención. Porque también lo dice en el Antiguo Testamento. No temerás precio por la vida del homicida que está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá, tampoco morirás el precio que huyó a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en la tierra hasta que muera el sacerdote, y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esa la sangre amancillará la tierra, y la tierra será expiada, y la sangre que fue derramada en ella, sino la sangre que la derramó. Entonces, lo mismo nos dice en Números que la sangre va a clamar, la sangre va a estar ahí en la tierra. Y por último vamos a ver un libro de Jeremías que se llama Lamentaciones, ¿va? O el llorido de Jeremías se le llama, porque a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, ¿va? Y vemos en el versículo 3 del 9 en adelante, dice la palabra de Dios en Jeremías, dice, cercó mis caminos con piedra tajada, torció mis senderos, y como oso se acecha para mí, y como león de escondrillos, torció mis caminos y
desosóme y tórmeme asoleado. Su arco entensó y púsome como blanco de saeta. Hizo entrar en mis riñones las saetas de ajiba. Fue escadriño de todo mi pueblo y canción de ellos todos los días. Hartóme de amarguras, embriagándome de los ajenos, porque habla de las consecuencias de matar a alguien, de derramar sangre ajena a alguien, porque esa sangre va a clamar siempre y va a ser el testimonio para muchos y el testimonio aún en el cielo. Entonces es muy importante que sepas el por qué Caín mató a su hermano Abel, porque no obedeció la palabra de Dios, no obedeció, no fue un accidente, se le pasó la mano a Caín, no obedeció la palabra de Dios y él tomó el camino que iba a ser una brecha para los que se pierden, que primero la ocupación, el tiempo de autoengaño, sus logros o obros, la ofensa, que se ofenden, y la persecución y la venganza. Si usted conoce a alguien que erra, que hace mal, que le va mal en su vida, yo le aseguro que tiene los 5 pasos. Tiene los 5 pasos de Caín. Exactamente, tiene los 5 pasos de Caín. Hay mucha gente que me han dicho, me equivoqué de profesión. ¿Nunca he escuchado eso? ¿Nunca he escuchado eso? Y nunca, pero muchos no pasan del punto número 2, que digan, sí, a mí me engañaron en una iglesia, a mí me engañaron por muchos años, yo quiero aprender correctamente la palabra de Dios. Muchos son pocos valientes que dicen eso. ¿Por qué no? Porque nos dicen, no. No, que yo estoy bien con lo que estoy haciendo. Y se ofenden y empieza la persecución y venganza. Ay de aquellos que están en el camino de Caín, ¿verdad? Y ya sabemos hoy a través de los secretos de Génesis por qué Caín mató a su hermano, ¿verdad? No nos podemos ir sin predicar el evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día según las escrituras. Y las escrituras dicen en Romanos 3:25 que él se puso en nuestro lugar como propiciación, como Abel puso su cordero por propiciación de sus pecados, y la sangre del testimonio de Jesús es mucho más poderosa que la que de Abel, dice en la Biblia. Que Dios los bendiga.